Entonces me gustaría que si pudiéramos ir a ver un poco más sobre la historia que comenzamos la semana pasada de Abraham. Y vimos que Abraham tuvo la oportunidad también de rogarle al Señor por una familia en particular en la cual ya Dios había tomado una decisión de una ciudad que estaba lamentablemente inundada con el pecado. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Y también estábamos viendo cómo es que Dios en su amor y su misericordia escuchó el clamor de Abraham por otro. Acuérdense, Abraham tenía sus propias peticiones. Abraham todavía estaba rogándole al Señor por su primer hijo. Sin embargo, todavía no lo había tenido. Puso su petición a un lado para rogarle al Señor por una petición por otro. Quiero que se pongan a pensar antes de que comencemos a orar, cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros poner nuestra propia necesidad. ¿Cuántos tienen necesidades? Todos tenemos necesidades, todos tenemos petición. Mi petición algún día es que vuelva yo a poder a crecer el pelo. Es una petición personal. No es verdad, es nomás estoy. Pero si es mi petición, mi deseo, tengo que ponerlo a un lado, porque ahora mi interés mayor es de orar por mi hermano Edison. ¿Están conmigo? ¿Cuántos estarían dispuestos a poner su propia? Y acuérdense, aunque la mía fue chistosa, hay algunas peticiones que son muy en serio, muy secreta, muy íntima. Y cuando lleguemos, por esto es importante que nosotros estamos estudiando sobre los procesos, porque todo esto tiene que ver dependiendo en el nivel que uno llega en la espiritualidad. No es algo que puede suceder de un día para el otro. Eso no sería justo, ¿verdad, hermana Alma? Que nosotros sin saber y sin que conozcamos, de repente tengamos que decir, bueno, estoy dispuesto a dar mi vida por este sin conocerlo. No es muy fácil. No es muy fácil. El Señor Jesucristo tuvo en esa posición. ¿Sí? El Señor Jesucristo tuvo que dar su vida. Fíjense, al principio el de acuerdo era, bueno, Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Tu voluntad es de ir a buscar a los de los nosotros, a los míos. Voy a ir a buscar a de los míos. Y que al llegar no estén dispuestos a recibir ese sacrificio tan grande. Qué triste. Qué triste. It's a real sad situation that we put ourselves in if we're not ready. Si no estamos listos, es muy peligroso ponernos en una posición de sacrificio cuando no estamos preparados espiritualmente. ¿Y qué es lo que nos llega esa preparación? ¿Cómo es que llega esa preparación a nuestras vidas? ¿Yendo a la iglesia? Ojalá que no, porque yendo a la iglesia nos formamos religiosos. Y lo más importante es entender que la única manera que lleguemos a este nivel es individualmente en oración y intercesión. Intercesión. Come on in, Sister Linda. You sure? We're ready for you. You got something you want to say? Say it, girl. She should be over on the other side, sis. Probably on the other side. God bless you. Entonces vamos a hablar de lo cierto. Es que sin estar consciente del momento, Abraham intercedió por la salvación del mundo. Prácticamente es lo que él estaba haciendo. Él estaba intercediendo por la salvación del mundo. Abraham no conocía todo lo que estaba en Sodoma y Gomorra, pero quiso que Dios le diera una última oportunidad, sin conocerlos. Y ahora quiero que entremos en una oración, porque yo quiero que ahora nosotros tengamos una mente abierta con lo que vamos a enseñar, porque es algo muy importante.
muy importante. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, el privilegio y el honor, Señor, de ser llamados hijos tuyos y poder estar reunidos para aprender de tu palabra, Señor. Te suplicamos que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser abiertos para que podamos, Señor, ir aceptando más y más la sabiduría que cada día tú nos añadas. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Fíjense lo que sucede aquí. Ahora estamos hablando sobre la obediencia. Abraham es llamado y está, no quiero decir que está batallando con su llamado, pero sí estoy diciendo que tuvo sus dificultades. Tuvo sus dificultades. Hoy en día todo el mundo lo vemos como el padre de la fe. Sí, la palabra lo dice en Hebreos. Él es considerado el padre de la fe, uno que creó en Dios. Fíjense bien todo lo que tuvo que hacer Abraham para poder ser considerado el padre de la fe. ¿Cuántos conocen de los mensajes que Abraham predicó en aquel entonces? ¿Cuántas campañas evangelísticas tuvo Abraham? 0. ¿Cuántos vinieron al Señor a través de Abraham en aquel entonces? ¿Listos? 0. ¿Y cómo puede ser posible que una persona pueda ser considerada con un nombre y un título tan poderoso? ¿Cómo podría ser? Y esto es lo importante que hoy quiero que nos llevamos. Abraham pudo hacer lo más importante, que era obedecerle a Dios. ¿Tenía su petición? Sí, amén. Pero con todo eso, lo que Dios le pidió, después de haber visto a Abraham necesidades, porque hay necesidades que nosotros vemos, ¿sí? Y nosotros pensamos que Dios no las ve. ¿Cuántos creen que Dios no ve todas las necesidades que hay? Dios ve todas las necesidades. ¿Puedes abrir esto? ¿Sí? ¿Todos creen esto? Dios ve las necesidades. Dios está atento de todas las necesidades. Nunca se han preguntado, bueno, Señor, pero ¿y cómo puede ser posible que yo tenga que soportar o vivir por estas necesidades? ¿Cómo puede ser posible? Nunca nadie se ha preguntado. Yo me he preguntado. ¿Cómo puede ser posible, Señor, que tengamos que ver tantas matanzas que no tienen ningún sentido? Porque en el mundo una matanza que tiene un sentido es uno que lo quite de quicio. Que algo sucede entre la familia y en el mundo. Pero en el cristiandad no hay sentido y uno tiene que ponerse a pensar. Dios permite las cosas siempre con un propósito y un plan. No es de que sea que el plan y el propósito sea que nosotros estemos sufriendo. No, nunca ha sido así. Él espera que nosotros lleguemos a un momento como la que llegó Abraham. Acuérdense, Abraham, después de lo que sucedió con Lot, la familia de Lot y Sodoma y Gomorra, también fue pedido a que se apartara. Tuvo una petición muy grande. La petición de él era de que él y su esposa pudieran conceder un hijo. Tenían ya una edad muy avanzada. Abraham ha estado en el Evangelio desde años. Tenía 100 y pico de años. Y el Señor entonces ahora le concede la petición de su corazón. ¿Cuántos han llegado al punto donde a veces que hasta nos cansamos de pedir por lo mismo? Vamos a ser sinceros. Señor, yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú puedes todo, pero te voy a ser sincero. Ya van 1 año que estoy pidiendo por lo mismo. Hay veces que, ¿sabe lo que nos sucede a nosotros como humanos? Lo que sucede es que ya aprendemos a vivir sin la necesidad. Y ya no viene siendo la petición número 1. Ya baja de categoría. Ahora es petición número 3. Porque Dios todavía no me ha contestado esta petición. Ok, está bien. Y una petición puede ser algo tan breve como: Señor, concédeme, aunque sea, no un carro nuevo, pero que concédeme un carro aunque sea del 2010.
yo sé que el 2015 estoy pidiendo mucho, pero uno de 2010. Y que pase año tras año y no... ¿Sabe qué será lo que el Señor nos estará enseñando? ¿Por qué será que el Señor nos pone en posiciones donde tenemos que esperar? ¿Alguien tiene una experiencia personal que la pueda compartir sin que vayan a avergonzarse? Yo sí tengo una. Yo sí. Yo tengo un hermano que fue también criado de la misma manera que yo fui criado. Y mi hermano ahorita no está en la iglesia. Es mi petición, año tras año. ¿Cómo puede ser posible que dos hijos que estén criados en el mismo ambiente vayan para la misma iglesia, la misma escuela y hagan dos diferentes resultados? ¿Podrá eso ser posible? Sí lo es, eso me ha sucedido. Y es una petición grande que yo tengo delante de Dios, que algún día el Señor vuelva a alcanzarlo y a traerlo para que juntamente con el resto de la familia pueda servirle al Señor. Pero ¿qué será la enseñanza? ¿Cree que la enseñanza solamente es para él? ¿Podrá ser una enseñanza para mí? ¿Están conmigo? Hay veces que las peticiones no son inmediatamente contestadas y el Señor puede que nos esté probando a nosotros mismos. Abraham no paró de pedir por Lot. Y a lo último, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le dio oportunidad a que Lot pueda ser salvo. Ahora Dios le da otra oportunidad a Abraham. Abraham, tú has pedido un hijo por tanto tiempo. ¿Y qué si les digo, mis amados hermanos, que Dios ya supo que iba a tener que poner a Abraham en una prueba mucho mayor que no tener un hijo? Porque la prueba mayor viene, acuérdense, nuestras pruebas, si todo el mundo piensa que es al revés, llegan a la iglesia y todos dicen, bueno, he llegado a la iglesia para que las pruebas se me vayan calmando un poco, porque está muy fuerte ya en el mundo. Entonces lo que nos sucede es que nos acercamos a la iglesia y se empieza a intensificar. Es por algo, es por algo. Yo siempre he dicho, esto es un camino de valientes. Y si podemos ver el ejemplo, Dios permitió que Abraham tuviera esta petición por tanto tiempo porque supo que después de que le iba a conceder la petición del corazón de Abraham, fíjense lo que tuvo que suceder. Qué triste que después de tantos años de pedirle al Señor, Señor, pido por un hijo. Luego, ¿se acuerdan cuando tuvieron su primer hijo? ¿Sí? Yo me acuerdo como si fuera ayer. Sí, yo me acuerdo. Me acuerdo que al principio era mucho miedo. Nosotros teníamos mucho miedo. Empezaron a suceder muchas cosas que no entendíamos. Luego tuvimos que pasar por el dolor. Bueno, yo la pasé también, aunque no pero vi a mi esposa dar luz y el mismo dolor yo lo estaba sintiendo. Aunque ella no lo admite, ella dice, no, tú no sabes lo que es ese dolor. Sí, pero al verte a ti sufrir, mi amor, también yo sufro. Y luego el gozo de que naciera nuestra primera hija. Oh, qué gozo tan grande. Y me tengo que imaginar, porque está bien. Nosotros podemos, al leer la Biblia, podemos parar por un momento, tomar una pausa e imaginarnos los caracteres, lo que tuvieron pasando. Digamos las historias, algo tan no simple, algo que sí sucedió. Por ejemplo, la pelea entre David y Goliat, írsela imaginándose. Uno puede imaginársela de una manera, otro de otra manera. Uno puede tener a David así bien chiquito, otro David un poquito más grande con un poquito de músculo, otro un David bien flaquito y un Goliat más grande. Y en su imaginación uno va desarrollando esta historia. De la misma manera quiero que la vayan desarrollando con Abraham. Abraham, Dios le concedió su hijo.
la petición de su corazón. Después de muchos años, y acuérdense la pregunta que le hice, ¿cuántos han todavía, los que estamos aquí, sin alzar la mano, todavía están pidiendo por una petición que has pasado meses, años? Sí, sí. Y uno también se tiene que poner a pensar, por algo es. Por algo es. Dios supo que iba a tener que poner a Abraham en una prueba mayor de la que él tenía. No tengo un hijo, es mi petición, quiero un hijo. ¿Cuántos han pedido por hijos? Yo sé que Cintia y Víctor han pedido por su hija. ¿Sí? Eso es una petición que ustedes tenían, de acuerdo con lo que me han dicho. ¿Sí? Y qué precioso cuando Dios se la concedió. ¿Sí? Eso era una... ¿Verdad, abuelita? ¿Verdad? Y Almita también se gozó, ¿verdad, mija? Sí. Concede Dios entonces esta petición. Y pasan los tiempos. Y Abraham solamente esperando. A ver, Señor, ¿cuál es mi parte ahora? ¿Qué es lo que me toca a mí? Ya que me diste un hijo. Y después del tiempo, entonces empieza Dios a hablarle a Abraham y lo pone en una prueba muy intensificada. ¿Sí? ¿Cuántos han tenido que pasar una prueba a sola? Cuando yo digo a sola, yo digo una prueba donde no se la puedan compartir a una hija o un hijo, a un esposo o una esposa. Una prueba a solas. ¿Sí saben que hay pruebas así? Hay pruebas así. Abraham tuvo que pasar esta prueba a sola. No lo pudo compartir con Sara. Y le voy a decir por qué. Porque Sara todavía no había llegado a la posición de madurez que Abraham estaba y no pudiera haber aceptado tener que entregar para atrás a su hijo, su único hijo. No lo pudo hacer. Dios lo supo. Y por eso esa prueba, ¿era para Sara? No, no era para Sara. Era para Abraham. Sin embargo, Abraham se mantuvo callado y aquí es donde Dios lo probó y ahora es considerado padre de la fe. Abraham, yo pido de ti ahora que tú me entregues a tu hijo. Pero Señor, ¿cómo puede ser posible? Tanto tiempo que yo te he sido fiel. Yo he sido una persona ejemplar. Yo he orado para que otros puedan ser librados. ¿Y ahora me vas a quitar lo que por tantos años te lo he pedido? Sí. ¿Y qué hizo Abraham? No, hasta aquí llegó mi relación contigo, se acabó. ¿Eso fue lo que hizo Abraham? No. ¿Cuántos? Y yo sé que aquí esto sucede, por eso yo los amo tanto. Hay veces que el pastor predica y enseña unas cosas tan fuertes que uno dice, ay, ya no sé si voy a poder yo. Está bien, no me lo tienen que decir, pero sí se ha pasado por la mente, ¿no? Mejor me voy para una iglesita más blandita, donde no me peguen tanto. Tú sabes, a mí me gusta mucho el amor, la prosperidad y todo. Eso es precioso. Pero esto es una enseñanza verídica que nos está sucediendo ahora mismo. A cada uno de nosotros. Pero fíjense, si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos obedientes, si nos mantenemos constante a la voluntad de Dios y no la de nosotros, mira lo que Dios está esperando ver en Abraham. ¿Creen verdaderamente que Dios lo que quiso ver en Abraham es sufrir la amargura de tener que entregar para atrás a su hijo? Imagínense, acuérdense, quiero que vayan a imaginarse de la historia. Ahora está Abraham, aquí tiene a su hijo y ya el hijo está grandecito. Ya se está haciendo hombrecito y se está viendo más y más como Abraham. Y tienen una relación de amigos, de padre e hijo y de amigos.
Han hecho muchas cosas juntos. Y ahora lo único que me has dado, que te he pedido, ¿quieres que yo te lo vuelva a entregar para atrás? ¿Cómo puede ser posible? ¿Sabes cuántas veces en las iglesias hemos oído? Hermanos de mucho tiempo. Hay veces que cuestionan. Ay, a veces que Dios es un poco injusto, ¿no? Hacernos pasar por lo que estamos pasando, ¿sí? ¿Será que es injusto nuestro Dios? No. Dios no es injusto. Ni una gotita de injusticia tiene Dios. Dios es un Dios justo, amoroso, precioso, hermoso, grande. Pero quiere que, aparte de todo lo que tengamos que pasar, aprendamos que hay una razón, un motivo y un propósito. Abraham llegó a poder decir, ay Dios mío, después de tantos días de no poder dormir, imagínense, no puedo dormir, estoy, como dicen los americanos, tossing and turning, I just can't rest, I have to give up the one and only son that you've given me, I don't know if I can do this, no sé si lo puedo hacer, y que Sara no sepa nada. ¿Cuántos han podido guardar un secretito de su esposa o de su esposo? A mí no me dura mucho. A mí me descubren ligero. Me siento en la mesa y si estoy callado hay un problema y hay que hablar. Porque yo no puedo quedarme callado, siempre ando hablando. Entonces ella ya sabe cómo. Y que el Señor nos ponga en una prueba y me diga, no se la puede compartir a la pastora. Ay, Señor, esa prueba es más fuerte que la primera. Ay, mejor dásela a ella. No. Pero hay una razón por qué el Señor nos pone en estas posiciones. Fíjense, Abraham tuvo también amigos muy cercanos. ¿Cuántos tienen amigos bien cercanos? Amigos así que pueden decir, verdaderamente yo quiero a este como si fuera mi hermano de sangre. Y es nomás hermano de la iglesia o un hermano de afuera, uno que sea de crianza, que se han criado juntos y han pasado por tanto tiempo. Hay que admitirlo, prácticamente sería algo lo mismo, ¿no? Tienen que saber casi todo lo que uno hace, siempre se andan compartiendo y que también, aún así, no le puedas decir ni a tu propio amigo o amiga lo que va a suceder. Y es una prueba grande, porque esa amistad son los que siempre te andan viniendo, cariciando a tu hijo. Y en la caricia, tú estás pensando lo que tienes que hacer. Y tienes que absorber. Am I saying that right? Absorber esto tan fuerte. Porque te tienes que quedar calladito. ¿Sabes? Ese es uno de los dilemas más grandes de los cristianos, que no nos podemos quedar calladitos cuando tenemos una necesidad. No hay muchos amenes. Ay, hermano, si vieras lo que me pasó en el trabajo, pues dígame qué fue lo que te pasó. Pues vieras cómo me trataron. Pues ¿cómo te trataron? Pues bien mal. ¿Por qué? Porque quiero ir a la iglesia el domingo, pero me ponen a trabajar. ¿De quién es el problema? ¿De quién es el problema? ¿El de la persona? Sí, lo es. Entonces, vienen donde el pastor y yo con mucho gusto me gustaría tratar de ayudarles, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Quieren que ore para que el Señor conmueva el corazón de su mayordomo para darle el domingo libre? ¿O quieren que ore para ver por qué es la razón que Dios lo pone en esa posición? Como dice Cash Luna, ¡yuhu! ¿Están conmigo? Sí. Es precioso poder entender la palabra de Dios de esta manera. Abraham fue hombre como Nehemías, Edison, yo, Serafín, Víctor, fue hombre. Tuvo sentimientos, tuvo necesidades, tuvo peticiones.
Y tuvo que hacer algo que todos también tendremos que llegar a confrontar en nuestra vida. Puede que unos la estén pasando ahora, no sé. Pero entregarle algo a Dios que es tan importante para uno, ¿cuál será esa enseñanza? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Creen que es que al Señor o a Dios le faltaba un ángel en particular y pidió a Isaac? ¿Creen que Dios estaba cobrando los ángeles que se cayeron desde el principio? ¿Un tercer de ángeles? ¿Y estaba tratando de recuperarlos? No. Estaba yo creo que viendo hasta dónde era el amor y la fe que había en esa persona. Oiga, pero eso es, vamos a hablar aquí entre nosotros. Qué fuerte, hermana, ¿verdad? Qué fuerte. Porque yo creo que si ahorita nos piden algo así, no creo que lo hagamos. Necesitamos de veras ser como esa persona. Oh, wow. Yo estoy de acuerdo con la hermana. Después que nosotros tuvimos nuestra primera hijita, tanto que nosotros aprendimos con nuestra primera hijita, bien sonriente, bien contenta, siempre alegre, siempre. Muy rara la vez se nos enfermaba. Y después de 17 meses, el Señor la manda a buscar. Y uno dice, ay, hermano, pero ¿cómo puedes seguir que tú sigas sirviéndole a un Dios así? Sí, hermano. Yo con mucho gusto le sirvo a un Dios. Yo estoy tomando el tiempo para tratar de entender más y más las razones por qué permite que nosotros tengamos que pasar por lo que pasamos. Tuvimos una experiencia dolorosa y fíjense, hoy en día Dios nos ha usado a nosotros para poder compartir esta experiencia a otros que no han llegado a este nivel, poder entender lo que es una pérdida tan y tan cercana. ¿Están conmigo? En el momento no lo podemos entender. No lo podemos entender, ¿verdad, mi amor? Eso era una loquera. ¿Cómo va a ser posible? Estando en la iglesia, podía haber yo dicho lo mismo que dijo Abraham. Pero ¿cómo va a ser posible si yo te he hecho fiel? En aquel entonces estaba predicando, enseñando, y ¿cómo puede ser posible? Abraham llegó a poder decirle a Dios, sí, te voy a ser obediente, te voy a ser fiel. Aún tenga que entregarte algo tan importante. Sigamos con la imaginación. Ahora están los hermanos más cercanos, los amigos más cercanos de Abraham. Llega a un punto en la caminata porque él tuvo que dejar a Sara. Porque Sara, de acuerdo con la palabra, Sara solamente pensaba que ellos iban a hacer lo que un padre y un hijo normalmente hacen. En aquel entonces era ir a cazar. Iban a ir a la montaña a cazar un animal para traerlo para atrás, para que haya alimento. Ese era su trabajo. Estando los amigos con él, se voltea y le dice, hasta aquí tienen que llegar. Ahora yo tengo que ir caminando a solas con mi hijo. Hasta aquí. En otras palabras, la amistad llega hasta un punto. ¿Qué es lo que el Señor nos está tratando de decir ahí? Las amistades son importantes, hay que tenerlas. Pero hay que tener una amistad mayor con el Señor. Tenemos que estar dispuestos a encontrarnos con Él a solas. Y tener que dejar en ese momento la amistad para ir buscando más y más su voluntad. Porque eso fue lo que Abraham hizo. Tengo que dejar aquí, quédense aquí, ahora yo me tengo que ir a solas. Quiero que sigan imaginándose. Ahora está sola con su hijo. Su hijo ya es un muchacho fuerte, ya más grande.
Ya no es un niñito de 6 años. Estamos hablando ya de un joven de más de 20 años. Y que en la caminata, sabiendo su hijo que lo que iban a hacer es buscar algo para un sacrificio. Pero papi, fíjense la plática. ¿Cuántos han tenido plática con sus hijos? ¿Sí? ¿A solas? ¿Sí? Y que en la plática haya una plática tan profunda así como, pero papi, sí, es como los otros días que fue Edwin a pescar con su nieto. Y que el nieto le diga, papi, pero vamos a ir a pescar, ¿y dónde están las varas? ¿Con qué vamos a pescar? Si no hay, aquí no tienes ni el hilo, no tienes el hook, no tienes la vara, no tienes nada, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué le podría decir Edwin a MJ? ¿Qué le diría a Abraham? Esto fue una oportunidad que Dios le enseñó a Abraham a poder enseñar a su hijo. Mi hijo, porque esta fue la enseñanza. Le enseñó a Isaac a que dependiera de Dios. Esa caminata era una caminata de experiencia de dependencia. Depender de Dios. Pero papi, ¿dónde está Él? Dependamos de Dios. Pero papi, ¿y Él? Esperemos en Dios. Y sigamos caminando. Papi, pero ya no hay agua y tengo sed. Esperemos en Dios. Hasta que llegaron al punto donde empezó Abraham a hacer el altar. Y las preguntas se intensificaron más todavía. Papi, pero estás haciendo el altar y estoy viendo que ya se está terminando. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Pudiéramos nosotros como hombres, los hombres que estamos aquí nos hacemos niñitos rápido, ¿verdad? Porque lo primero que nos sucedería es que yo no creo que pudiéramos tener una plática así sin que se nos baje una lágrima. Porque es tan fuerte el dolor interior que tiene que... Pero Abraham tuvo que aguantar sus emociones. Porque Isaac nunca sospechó lo que iba a suceder. Nunca. Aún llegando al punto donde Abraham dijo, mijo, ya está la mesa del sacrificio. Ven y acuéstate aquí. Lo que dice la palabra. Fíjense qué tanto aprendió Isaac a depender a su papá. ¿Qué hizo Isaac? Empezó a correr y dijo, no, tú estás loco. ¿Cómo va a ser posible? ¿Quién es el loco? ¿El que quiso correr o el que quiso poner a su hijo en el sacrificio? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es el loco? Porque el que iba a correr no estaba tan loco que digamos. Si yo veo que lo que quieren hacer es ponerme en una mesa de sacrificio y luego amarrarme, dice